Y bueno, chicos, honestamente creí que no iba a ser otro video, al menos por el día de hoy. Se me había complicado un poco el día y dije ya mañana venimos con el contenido habitual, por lo menos 2 videos, tranquilidad, respirar y hacer las cosas con calma. Pero no tengo por qué aguantarme al sucio y al rastrero de Laporta hablando mierda del Real Madrid. Así que les aviso que si a ustedes son de esas personas que no les gusta que las personas como yo, que estamos de este lado de la pantalla, a veces se nos suba un poco las cosas a la cabeza y digamos unas cositas de más, no vean este video porque sobre el final vamos a escuchar unas declaraciones recientes de Laporta, tienen como media hora que salieron y que me tienen absolutamente asqueados sobre el caso Negreira, sobre el Real Madrid, sobre esta liga. Y bueno, desde ya les avanzo que este tipo es uno de los tipos más rastreros, asquerosos e hipócritas de todos los tiempos. Vamos a ver otra cosa también acá, muy rapidito. Y bueno, les voy a pedir que a los que se van a quedar y que no les importa, que me acompañen hasta el final de este video y que por supuesto me hagan saber su opinión en los comentarios. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, que me parece que en el anterior video dije 14, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, chicos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar un par de cosas que han ido saliendo a través del día y que me han parecido realmente comentables. Ya les he subido un video el día de hoy en el que escuchábamos o veíamos, en este caso, muchachos, a cierto personaje muy llorón llorar, valga la redundancia, por el tema de Kylian Mbappé. Está bastante bien, así que se los recomiendo muchísimo. Pero antes me gustaría que empezáramos escuchando un par de cositas que me he encontrado. En principio creo que escuchemos en Teleroures, que bueno, hablan un poquito de Mbappé, del Real Madrid y de los fichajes. Cosas que solamente se escuchan cuando el Madrid ficha. Ojo. Hombre, claro que se presentará como ha hecho toda la vida. Llevamos unos años vendiendo una moto, que es que los clubes Estado tienen un dinero que no tienen el resto. Y la realidad es esta. La realidad es que el Real Madrid en los últimos 8 o 9 años se ha gastado 1.100 millones. 1.100 millones. Es igual que el Manchester City, es igual que el PSG, con la diferencia que aquí el dinero no viene del petróleo y viene de otros lados. Pero el Real Madrid es igual. Lados lícitos. Lados lícitos, lados que no infringen ningún tipo de reglamento. Bueno, no lo discutimos. Pero el dinero del City, ¿por qué no es lícito? Es que al City tiene 100 y pico de sanciones. ¿Por qué no es lícito el dinero del City? ¿Sabéis lo que necesitáis los tres? Bueno, que se presentará el Atleti, eso sí, con Morata y a lo mejor... Bueno, yo ficharía uno que me sé luego. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, y en verdad qué fastidio, qué asco que en la televisión española, sobre todo la gente que está allá en España, que vive en España y tiene que soportar este tipo de personajes tan asquerosos y tan repulsivos, que vengas a decir que el Real Madrid es lo mismo que el Manchester City, es hablar desde la completa y absoluta estupidez. Eres un pedazo de ignorante que no tienes ni puta idea y que lo único que sabes hacer es botar odio por esa boca, porque es lo único que se te nota por encima. El odio, el resentimiento es evidente y yo puedo llegar a entender. Tiene que estar dándote en donde más te duele el hecho de que el Madrid haya ganado otra Champions sin Mbappé y que encima Mbappé, el Real Madrid haya traído a este pedazo de animal competitivo que le va a poner en un escalón por encima de todas las plantillas a nivel de fútbol mundial. Eso lo puedo llegar a entender, pero que salga con estas estupideces que me parece una de las cosas más rastreras y ridículas que el Madrid ha gastado no sé cuánto. Tú no te has dado cuenta los sacrificios que ha tenido que hacer el Real Madrid para tener esto. Incluso el Madrid ni siquiera está pagando nada por fichar a Mbappé, está pagándole una cláusula que yo creo que es entendible, le va a pagar un salario que creo que también está bastante asumible y todavía están con estas estupideces que me parece realmente ridículo y rastrero, a la altura de personajes que aparentemente son del Atlético de Madrid o del Patético de Madrid. Es que son, ese nombre les queda a la perfección, son unos patéticos absolutos. Chicos, me gustaría que colocáramos aquí rapidito el clip de Laporta, damos una pequeña reflexión sobre este personaje que lo único que ha hecho bien en este periodo como presidente del Barça es engordarse como un degenerado, y en breve vamos a escuchar también muy rápidamente algo que se dice en la prensa de Cataluña sobre este mismo señor Joan Laporta. Mucha atención, vamos a colocar el clip porque repito, está recientico. Club de l'entitat del Madrid un club como la entidad del Madrid no tendría que hacer eso. Uy, palo al Madrid. En fin, a veure, jo crec que per guanyar no val tot. Yo creo que aquí, han intentat, para ganar no vale todo. Y aquí han intentado jugar aquesta carta. Jugar esa carta. Que a sobre, no sé que además, no sé por qué la juegan.
porque ellos generalmente las decisiones arbitrales controvertidas siempre caen a su favor. Y en ese sentido es un club que está generalmente favorecido por las decisiones arbitrales. Y han jugado en ese sentido, en el caso Negreira, han jugado muy sucio, ya no solo ellos compareciendo como club, sino la televisión que tienen, esparciendo. Yo me quedé sorprendido, bueno, me espero de todo de ellos, pero me sorprendió mucho ir al Bernabéu y que todas las noticias que había en las teles, madre mía, cómo le está metiendo al Madrid, que teníamos en la sala donde estábamos nosotros, todo era claro, estáis en el socio de todas las decisiones que habían perjudicado al Madrid, todo referente al que el Barça había hecho. Canvien la història, la canvien totalment. Giran la historia, la manipulan y vaya, y se cambia una realidad que no es ni para nada en la que es. Si algún club ha sido favorecido históricamente ha sido el Madrid, no para nada el Barça. No em va agradar gens ni mica. No me gustó absolutamente nada aquella comparecencia en el caso Negreira, que extendió el sumario, la instrucción del sumario 6 meses más, y estamos en esa situación. Afortunadamente los jueces nos están dando la razón en este tema y espero que termine como nosotros siempre hemos dicho que iba a terminar. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando. Presidente del Fútbol Club Barcelona, señor Joan Laporta. Rastrero, sinvergüenza, rata, después de que el Madrid te colocara en tu sitio cuando saliste con aquello del equipo del régimen y te quedaste callado como el sinvergüenza que eres ahora, porque el tema este del delito este que fue anulado, que la gente esta no lo vio como, que no fue considerado Negreira como un funcionario, ahora estás levantando el pechito porque saliste bien librado. Esto no quiere decir que el Barça esté librado del caso Negreira. Una de las cosas que me parece repugnante es que venga a decir que le sorprendió que el Real Madrid se personara en el caso Negreira. No, pedazo de sinvergüenza. Nos vamos a quedar después de habernos tragado la mierda durante 20 años pensando nosotros, pero ¿qué carajo significa este escandaloso saldo arbitral? Nos vamos a quedar esperando que la justicia haga las cosas ahí a su manera. No, el Madrid ha hecho lo mejor que pudo haber hecho, que es personarse en el caso de Negreira, porque esto está más que claro y en algún punto esto va a reventar, estoy casi seguro de ello. Eso para tenerlo en primera instancia me parece realmente ridículo, de verdad. ¿Qué esperabas tú? ¿Qué hubiera hecho Joan Laporta con el complejo de inferioridad que tiene de toda la vida en el caso de que hubiera sido al revés? ¿Qué hubieran hecho? O sea, es que me parece realmente increíble que definitivamente estemos hablando de esto. Honestamente, esto es de un personaje absolutamente en descontrol. No sabemos por qué o qué clase de cosas que esté haciendo con su vida personal le estén llevando a esto, pero es una persona que está totalmente descontrolado. Es normal, lo mismo que el otro sinvergüenza que escuchamos hace un momento, que esté jodidamente afectado. Tienes muy claro que con la contratación de Hansi Flick estás a un paso de quedar en ridículo, de convertirte en el peor presidente de la historia del Barça. Eso lo tienes clarísimo. Entonces, el Madrid gana la Champions otra vez. El Real Madrid ha ganado 2 Champions desde que eres presidente, que llevas 3 temporadas. El Madrid ficha al mejor futbolista del mundo sin gastarse un euro, sin pagarle ni un euro al club del cual el futbolista viene. Y esto evidentemente es algo que te tiene totalmente reventado por dentro. Es que obviamente con lo de Flick, que él sabe que está en las últimas consecuencias ya, y con lo de Mbappé, él tenía que dar un golpe de autoridad, por llamarlo de alguna manera. Y como sabe que se dirige a una serie de personajes que son unos retrasados, que no son capaces de sentarse a pensar y analizar las situaciones por sus propios medios, lo único que hacen es como el meme este de la televisión, que sale Laporta en un televisor y salen las ovejas diciendo: ¿eres retrasado? Sí, soy retrasado. Esto es lo que ha sucedido. Laporta ha tirado esta cortina de humo absolutamente ridícula, porque esta gente sale aplaudiendo con las orejas cuando Laporta o cualquier persona de este mundillo hace este tipo de declaraciones en contra del Real Madrid. Y es que honestamente yo no entiendo cómo Florentino Pérez sigue de alguna manera teniendo una relación
da igual que sea la más mínima relación por el tema de la Superliga. No entiendo que Florentino Pérez y el Real Madrid sigan teniendo esta relación con esta gente que dice y acusa al Madrid directamente de manipular la historia. Señor Joan Laporta, es que eres tan cortito tan justito. No sé si es eso o si realmente es que sabes que te diriges a unos retrasados y manipulas la información de esta manera. Estás diciendo que te indignó que el Real Madrid se presentara como acusación particular en algo en el que existen pruebas o indicios de corrupción, pero tú, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de nada, o sea, porque te lo inventaste, dice que el Madrid manipula la historia para decir que el Barça ha sido favorecido cuando históricamente el Madrid es el que ha sido favorecido y que el Madrid ha jugado una carta. ¿La carta de qué? ¿Con qué base tú haces estas acusaciones en contra del Real Madrid? Es que te estás indignando por algo que tú estás haciendo. De verdad, eres una de las personas más sucias y rastreras que ha pasado por la historia del fútbol. Una vergüenza total para este deporte. Pero bueno, yo creo que siempre he dicho que las cosas se parecen a sus dueños. Y el Fútbol Club Barcelona no se merece más que lo que tiene. Este presidente absolutamente vergonzoso en todos los sentidos. No me quiero de verdad calentar más porque creo que ya he dicho lo suficiente y me tiene... Este tipo de verdad me pone los nervios de punta porque me parece increíble. Si me dices a mí que el caso Negreira se aclaró, te digo, tienes toda la razón, puedes sacar pecho, pero no. Honestamente... Vamos a cerrar este video, muchachos, porque quiero que colocarles este clip y yo les digo, por esto es que definitivamente debería estar preocupado en vez de hablar estupideces después de la temporada tan ridícula que acaban de concretar. Conmigo de presidente el Real Madrid no ganó ni una sola Champions. Esto es la campaña electoral de las últimas elecciones, Laporta. Conmigo de presidente el Madrid no ganó ninguna Champions, pues te acabas de comer 2 en 3 años. Sí, es un momento muy difícil para el culé, por lo que está sucediendo, y yo no puedo ser, ojalá, me encantaría, tan optimista como Bojan, pero es que... Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Hay demasiados temas. En Laporta ya empieza a escuchar cómo su nombre resuena en absolutamente todos los medios de comunicación. Se lo acaban de restregar en la cara. La sucia campaña que utilizaste para hacerte presidente de un montón de personas con la nula capacidad de entender y de analizar. Te hiciste presidente con una pancarta en Madrid, haciendo declaraciones como la que acabas de hacer, abrazando un maniquí y diciendo que el Madrid no ganaba Champions cuando tú eras presidente. Es que de verdad me parece realmente ridículo y lamentable. Pero lo que les dije hace un momento, todo esto obedece a una cortina de humo. Joan Laporta tiene muy claro una cosa, y esa cosa que tiene claro Joan Laporta es que está en una situación tan crítica en todos los niveles que va a intentar tapar el sol con un dedo. Y la mejor manera de hacer esto, porque a esta gente les encanta, es hablando mierda del Madrid, incluso sin ningún tipo de fundamentos. Ojalá el Madrid se ponga manos a la obra con este tema, porque de verdad me parece lamentable. Y yo se los digo honestamente, y va a sonar ridículo, pero es que no entiendo que el Madrid no ponga en su sitio a este hombre. Ojalá, como el día del equipo del régimen, lo pongan en su sitio, porque no lo entendería. Es como que te estén acusando a ti de un homicidio y tú te quedes callado. O sea, el que calla otorga. Así de sencillo. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero ya me he calentado lo suficiente y nada. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid, aunque les duele a estos señores vergonzosos que son. Y nada, nos vemos en un próximo video y chao.